Dicho esto, me presento o continúo presentándome. Yo soy realmente María Beatriz Pereira, ¿vale? Pero me dicen Maribí, y como bien dijo Erika, sí que me formé aquí en ISEP hace ya unos cuantos años y llevo casi 6 años, sí, cumplo 6 años como psicóloga de adultos en ISEP Clinic Barcelona. ¿Qué me lleva a mí a profundizar en la inteligencia emocional? Si bien es cierto que yo provengo de una corriente cognitivo-conductual, porque realmente en ISEP nos formamos desde una perspectiva cognitivo-conductual, me he encontrado mucho la tendencia de los pacientes a no poder compaginar mente con emociones. Es decir, pensamientos y emociones suelen ir desconectados. Con lo cual, trabajar las distorsiones cognitivas me funcionaba, pero no me acababa de ser 100% eficiente. El paciente hacía un cambio parcial del pensamiento, pero la emoción o la incomodidad seguía allí. Es de esta forma como decido de alguna manera especializarme en todo lo que tiene que ver inteligencia intrapersonal e interpersonal, y surge de alguna manera un enfoque de la terapia basada en inteligencia emocional. Evidentemente me baso en autores como Goleman, que ya los conoceréis, como Salovey y Mayer, que son pioneros de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y lo que hago es recurrir a algunas técnicas no precisamente de la psicología cognitivo-conductual, pero que complementan el abordaje cognitivo-conductual. Lo que quiero dejar muy claro es que si mi orientación es esta, yo de alguna manera introduzco otros elementos que me parecen pueden permitir un abordaje más completo de los casos, ¿vale? Dicho esto, voy a hacer un breve toque de elementos o de conceptos que son fundamentales para entender la sesión de hoy. Son conceptos que muchos de los que estáis aquí, como psicólogos o psicopedagogos, habrán tocado durante la carrera o durante vuestros másteres y especializaciones. Es decir, no va a haber tanta novedad a nivel teórico, sino que me quiero centrar más en el abordaje del caso. Dicho esto, hablamos de lo que es la inteligencia. Como vosotros sabéis, inteligencia alude a una capacidad, y es una capacidad mental en tanto a que no se puede percibir, no se puede ver, pero se puede comprobar en la rapidez que tienen las personas de aprender, de tener pensamiento abstracto y sobre todo de resolver problemas y adaptarse al entorno. Es bien importante señalar que el concepto de inteligencia que manejábamos hace décadas era un concepto basado en el coeficiente intelectual y en habilidades meramente pragmáticas, ¿vale? La matemática, idiomas, arte, y ahora se involucra muchísimo o se da mucha importancia a todo lo que tiene que ver la adaptación del entorno. Es fundamental, de hecho se considera que las personas inteligentes son aquellas que curiosamente se adaptan a los cambios y son capaces de resolver conflictos. Esto nos lleva un poco hacia todo lo que tiene que ver con la teoría biologicista de Darwin y Lamarck, de sobrevivencia del más apto, ¿vale? Dicho esto, el concepto de emoción también es fundamental en esta sesión. Si queremos abordar la parte cognitiva, pero considerar la parte emocional, tenemos que tener muy claro que una emoción es una experiencia, es intensa, es aguda y es pasajera. Y evidentemente involucra cambios en los sistemas fisiológicos que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, cuando sentimos mucha rabia, la mayoría de los pacientes reportan una tensión corporal y añadido a esto también reportan como sensación de calor en el cuerpo. Mientras que la emoción, por ejemplo, de la tristeza alude a un descenso en la actividad motora y a un relajamiento del sistema nervioso. Con lo cual la emoción podríamos hablar de que es una experiencia puramente fisiológica, pero que combinada con la parte cognitiva acaba generando sentimientos, pensamientos y a partir de allí, evidentemente, conductas a ejecutar. ¿Sí? Esto un poco os lo comento en líneas generales, ¿vale? Ya sabemos cuáles son las emociones básicas, sabemos que de esas emociones básicas las que son más abordadas por la frecuencia con la que se experimentan son la alegría, el enfado, la tristeza
y el miedo. La vergüenza y la sorpresa, si bien es cierto que son básicas, no se abordan con tanta frecuencia a nivel de estudios o incluso a nivel terapéutico. Puedes encontrarte con estas emociones en una menor proporción, ¿vale? Y ahora sí, básicamente lo que intento hacer con mis pacientes es un procesamiento que yo llamo cognitivo-emocional. No puedo, como decía al principio, no puedo trabajar las distorsiones cognitivas, no puedo hablarle a un paciente de que hay una dicotomía o de que hay una generalización de pensamiento si ese paciente primero no me dice cómo se siente y qué le hace sentir ese pensamiento, porque estoy llevando al individuo a una fase superior sin haber tomado en cuenta la fase más básica, que es la fase emocional. Como bien sabéis, nosotros a nivel cerebral tenemos una unión entre el sistema límbico y el neocórtex, ¿vale? Que es lo que permite que las emociones puedan tener un procesamiento cognitivo, podamos generar pensamientos y acciones. Pero también es cierto que en todo nuestro sistema nervioso hay un área de ese sistema límbico que conecta con la amígdala y es como un atajo por el que a veces se filtran las emociones sin conectar con el neocórtex, y es cuando tenemos esos puntos quizás bruscos de reacciones, de impulsividad, puede ser, por ejemplo, o incluso lo que se llama actualmente ira patológica, que a mí etiquetar no me acaba de gustar mucho, pero sí que es cierto que hay ahora mucho el concepto de ira patológica, y tiene que ver con esos atajos que hay en el cerebro en donde el procesamiento cognitivo o del neocórtex no existe. Si bien es cierto que no ocurre la mayoría de veces, hay personas más sensibles a esta impulsividad, como bien has dicho, y personas que tienen una capacidad de procesamiento límbico neocórtex mayor. Hola. Entonces, la inteligencia emocional, como bien sabéis, continúa siendo también una capacidad, pero realmente es una habilidad para manejar sentimientos y emociones y diferenciar entre ellos. Me ocurre con alta frecuencia que los pacientes confunden o no saben describir qué sienten. Por ejemplo, ¿qué te genera esta situación? La respuesta de no lo sé, pero me siento sobrepasado. Este no sé muchas veces alude a una dificultad para diferenciar entre lo que ellos están pensando y lo que ellos están sintiendo. No se nos enseña cómo sentir o cómo explicar lo que sentimos. De hecho, cada vez más se hace énfasis en las escuelas en hacer un abordaje o una educación basada en la inteligencia emocional. Pero sí que es cierto que no se nos enseña cómo vivir, ni se nos enseña a ser felices, ni se nos enseña a cómo manejar la tristeza. Se nos enseñan muchas habilidades, pero estas en particular no tanto. Felizmente, cada vez más se empieza a incorporar en los programas educativos este tipo de abordaje. Me gusta mucho una frase que puntualmente sale, o bueno, que la recitaré en nombre de Salovey y Mayer, que son autores que trabajan en la inteligencia emocional, que señala que la inteligencia emocional es un pensador con un corazón, ¿vale? Es un cerebro que siente, y creo que realmente engloba la esencia de lo que sería el módulo de inteligencia emocional en el máster de bienestar emocional. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es la experiencia subjetiva que queda luego de que pasa la emoción. La emoción es fisiológica, es aquella sensación o sensaciones corporales que experimentamos. El sentimiento es aquello que de alguna manera va combinado entre la emoción y lo que pensamos acerca de la situación. Por tanto, incluye una valoración consciente. Cuando hay sentimiento, hay actividad del neocórtex. Ya no solo estamos hablando del sistema límbico o de la amígdala como ente receptor de emociones. Estamos hablando también de que hay una valoración consciente. Y
Las funciones de las emociones un poco os comentaré porque creo que son bastante conocidas. Emocionarse tiene una función adaptativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde ante unos estímulos y ante una situación. Y por tanto, nosotros detectamos, evaluamos y preparamos al cuerpo. La emoción es adaptativa, sea una emoción más o menos válida socialmente. ¿A qué me refiero con esto? En algunos entornos, y ya lo veremos en el caso que vamos a tratar, emociones como por ejemplo la tristeza y la rabia son etiquetadas de negativas. Y son etiquetadas de negativas porque son incómodas, al igual que el miedo. No son negativas, son adaptativas, nos permiten defendernos, nos permiten de alguna manera responder de la forma más eficaz ante un estímulo. Si, por ejemplo, ahora mismo aquí sonara una campana de fuego, no seguiríamos escuchando la sesión clínica, cogeríamos y saldríamos todos, por una sencilla razón: adaptación y valoración de la relevancia del estímulo, ¿vale? Esto es lo que nos permiten hacer las emociones. Son sensores del cuerpo. De hecho, a mí me gusta asociar cada emoción con la palabra sensor, ¿vale? También tienen una función intrapersonal y extrapersonal, que es la que yo abordo en el módulo de clase, porque si bien es cierto que se nos educa en valores, realmente no se nos educa a mirar en nosotros mismos, ¿vale? Las emociones permiten que de alguna manera no solo se active el sistema fisiológico, sino que nosotros podamos detectar qué es más importante hacer en un momento determinado para cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, en este momento alguno de vosotros os llama un familiar y os comenta algo muy significativo, probablemente la sesión pase a ser secundaria, esta sesión, y pase a ser prioritario la llamada o el evento que haya acaecido con vuestro familiar. Y la función extrapersonal permite comunicar esas emociones. Me encuentro mucha dificultad para comunicar emociones de una forma completa, ¿vale? Con esto ya veremos en el caso cómo se aborda, porque hay dificultad a veces para detectar lo que siento y otras veces detecto lo que siento, pero no sé cómo transmitirlo para que el otro me pueda comprender. Tiene una función motivadora. Si algo me emociona para huir o si algo me emociona para aproximarme, yo me moveré. Por tanto, la emoción es un punto muy significativo en la conducta motivadora y va directamente asociada con lo que es la motivación como proceso psicológico. Y tiene una función comunicativa. Cuando expresamos verbal y no verbalmente lo que nos ocurre, informamos al entorno y ese entorno puede empatizar. Cuando no comunicamos lo que sentimos, a veces podemos tener la sensación de que ese entorno no nos comprende. Y puede ocurrir en algunos casos, como por ejemplo el clúster C de los trastornos de personalidad, pueden en consulta sobre todo comentar el hecho de que nadie me comprende, es que me siento un poco fuera del entorno, un poco fuera del mundo. Dicho esto, los beneficios de la inteligencia emocional son muchísimos, desde que nos provee bienestar emocional hasta que fomenta las buenas relaciones con otros, incluso nos protege de todas las conductas de consumo. Cuando yo coloco fuera un problema, cuando yo lo gestiono, mis niveles de frustración o de ansiedad disminuyen y por tanto no tengo que recurrir a conductas adictivas o a conductas de huida. De igual manera favorecen el establecimiento de vínculos saludables, basados más que en el ser políticamente correctos, basados en la sinceridad. Cuando hablo de sinceridad, me permito añadir un término que utiliza una paciente que dice: estoy un poco cansada de los sincericidas. No confundir sinceridad
con comunicar de forma hostil y cruel. Muchas veces ocurre que cuando le hablas al paciente de asertividad, el paciente dice, uff, pero es que esto de decirlo tan bonito y tan sutil, no. Las cosas hay que decirlas claramente. Y ese claramente no siempre alude a sinceridad, sino a hostilidad, a cierta rudeza o agresividad. Entonces también hay que psicoeducar al paciente, ¿vale? Y otros beneficios de la inteligencia emocional: nos permite resolver conflictos. Es bastante interesante ver cómo una persona que tiene la capacidad de tomar un poco de distancia de una situación emocional tiene un desbloqueo que le permite favorecer el pensamiento alternativo. Si yo me bloqueo ante la emoción, la resolución del conflicto queda bastante minimizada, ¿vale? Y bueno, como ya os decía, combate la negación, el malestar psíquico y constituye un factor protector ante, evidentemente, todo lo que tiene que ver con patologías psicológicas. Por tanto, si hay en esta sesión alguna persona que se dedique a la parte educativa, de verdad que os invito a que hagáis todo lo posible porque el tema de la inteligencia emocional gane un puesto, sobre todo en el sector educativo. ¿Vale? Bien, ¿en qué me baso yo a nivel de intervención? Yo tomo, para abordar a mis pacientes, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la psicología cognitivo-conductual, todo lo que tiene que ver con la detección del estímulo, de la implicación que tiene en el organismo y de las consecuencias que la situación genera en el individuo. También trabajo las distorsiones cognitivas, pero, sobre todo, yo inicio el proceso terapéutico desarrollando las habilidades de percepción y expresión emocional. ¿Qué implica esto? Reconocer qué estoy sintiendo, darle una etiqueta a esa emoción, y darle una etiqueta, simplemente el decir me siento triste, ya tranquiliza muchísimo al paciente. Cuando el paciente llega a la consulta y dice es que me encuentro fatal, estoy sobrepasado, y consigue etiquetar y decir estoy triste, como si empezara a entender un poco el proceso por el que transita. Por tanto, el yo poder detectar lo que siento rebaja muchísimo la tensión. No solo el detectar lo que siento, sino poder expresarlo, el permitirme poder llorar en un entorno seguro como la terapia. Es muy satisfactorio para el paciente, porque se da cuenta que realmente el poder expresar la emoción no implica ninguna consecuencia negativa. Entonces, yo trabajo mucho esto, el percibir, el valorar y el poder expresar lo que siento en la consulta. El paciente tenga plena confianza de decirme hoy estoy enfadado o esto que hemos discutido me ha generado malestar. No hay problema. De hecho, el espacio terapéutico es un espacio seguro para poder trabajar situaciones del día a día. Una vez transcurre todo lo que es la percepción, que yo lo trabajo con lo que es el diario emocional. Siempre le pido a mis pacientes que tengan o una libreta o una especie de diario, pero no un diario en donde se relata lo que me pasa en el día, no. Un diario en donde yo registro el cómo me estoy sintiendo. Hola, perdón, bienvenida. Una vez la habilidad número 1, que es la habilidad de detección emocional, yo la veo desarrollada, paso a la siguiente habilidad, que es la habilidad de facilitación y uso de las emociones. ¿Qué implica esto? Trabajo con el paciente, redirigir la atención hacia estímulos relevantes. A veces el paciente, cuando llega sobrepasado, te cuenta que todo es negativo. Es que me ha pasado todo y todo es malo. Un momento. ¿Realmente qué es importante para ti de esta situación? Que el vecino no me saludó hoy es importante. Mira, es incómodo, pero no es importante. Que tengas un conflicto con tu pareja es importante. Sí, vale.
vamos a coger esta situación y vamos a abordarla. Cuando entramos en bucles de pensamiento rumiativo y negativo, tendemos a verlo todo como una montaña imposible de gestionar. La habilidad de facilitación lo que me permite es esto, de todo el panorama, de todo ese puzzle abrumador que realmente me interesa, que realmente es significativo para mí, para mi vida, para mi proyecto vital. Y trabajamos entonces las habilidades de comprensión, análisis y utilización del conocimiento emocional. No es más que integrar lo que estoy sintiendo con lo que pienso. Como os decía al principio, mucho de lo que ocurre a veces con el paciente es que hay una disonancia muy significativa entre lo que está pensando y lo que está sintiendo. La tercera habilidad permite integrar pensamiento y emoción, y de alguna manera el paciente asume que la emoción le va a generar cambios corporales, pero también cambios en el pensamiento. Por último, las habilidades de regulación. He detectado, o al menos en mi experiencia, yo tengo 10 años con el tema de la terapia y he detectado que quizá lo más difícil y la habilidad más compleja de adquirir a nivel emocional es el tema de la regulación. Regular las emociones es realmente complicado si previamente no hemos detectado e incorporado la experiencia emocional. Hola, Connie. ¿Vale? Por tanto, yo hablo cuando hablo de la regulación emocional, hago mucha alusión a una frase de Aristóteles que me parece como muy significativa. Aristóteles decía que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta y en el momento correcto y por el motivo correcto y por la forma correcta, eso es lo que no es fácil. Muchas veces acabamos descargando o autorregulándonos equívocamente con personas o de formas inadecuadas. Por lo cual, desde mi experiencia, la última habilidad en inteligencia emocional, que es la regulación, es la más compleja de adquirir, porque requiere de poder de alguna manera haber desarrollado todas las habilidades previas. ¿Sí? Bien, la inteligencia emocional nos ayuda, como os decía al principio, a desarrollar la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal no es más que ver con realismo quiénes somos, qué queremos y hacia dónde nos orientamos. Y, por supuesto, actuar en consecuencia de eso que somos. Suele ocurrir en sesión que algunos pacientes buscan la aprobación del terapeuta. Pero tú opinas que esto es lo más adecuado, tú crees que este es el mejor camino. Y debemos ser muy rigurosos y muy cuidadosos en dar sugerencias o respuestas, porque de alguna manera estamos potenciando la dependencia hacia el proceso terapéutico, punto 1, y punto 2, si son perfiles inseguros, definitivamente se van a anclar en esa inseguridad y continuamente van a buscar la aprobación del terapeuta. Las personas con inteligencia intrapersonal son muy conscientes de lo que están sintiendo, expresan lo que sienten, desarrollan una identidad propia, son capaces de definirse. ¿No tenéis idea de lo impactante que es? Bueno, o sí tenéis idea, porque aquí somos todos colegas. Yo me impacto cuando de pronto le pregunto a algún paciente, ¿cómo te definirías? ¿Qué dirías de ti mismo? Y la respuesta de me has pillado. No sé qué decirte, realmente es impactante y es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Las personas con inteligencia intrapersonal suelen tener objetivos, son personas con mucha curiosidad, con mucho sentido crítico y continuamente quieren de alguna manera desarrollarse. Va muy ligado todo el tema intrapersonal con el punto de autorrealización.
que hace alusión a la pirámide de Maslow, ¿vale? Viven de acuerdo con un sistema de valores, pero no valores sociales. Tienden a ser muy fieles a sus valores, a los valores propios, que de alguna manera ellos mismos han identificado. Y son capaces de trabajar grupal, pero también de forma independiente. Como os dije, son curiosos, llevan un proceso de crecimiento personal continuo, reflexionan sobre cuestiones abstractas, ¿no? El sentido de la vida, realmente qué estoy haciendo con mi vida, me siento satisfecho, no me siento satisfecho. Y por último, tienen buenas relaciones con los demás, lo que me lleva a hablar de la inteligencia interpersonal, que está fundamentada en dos capacidades básicas: la empatía y las relaciones con otros. Si yo no soy capaz de conocerme a mí misma, de leerme a mí misma, difícilmente el acto empático pueda ser un acto eficiente. De hecho, más que empatía, lo que acabo haciendo son proyecciones de lo que siento sobre otros. ¿Vale? Y en líneas generales, siempre que abordo las emociones, dejo muy claro, de hecho, con los pacientes, lo que hacemos es colocar en esa libretita que les pido a los pacientes las emociones básicas, y habitualmente lo que apuntan es miedo asociado con amenaza o peligro, porque realmente es esto, tristeza asociada con pérdida, ¿vale? Rabia asociada con sensación de daño, de ofensa. Y alegría está muy vinculada con todo lo que tiene que ver con autoestima, autoconfianza. El paciente o los pacientes siempre hablan de he tenido un subidón, ¿vale? Y evidentemente va muy vinculada con la actitud positiva. Estos dos conceptos que voy a comentar a continuación, os pido que los tengáis muy registrados para el caso que discutiremos. Una vez trabajo todo lo que tiene que ver con la detección de emociones, al paciente no le digo explícitamente, oye, estás sustituyendo una emoción, pero sí que de alguna manera les doy el feedback a estos pacientes en la distinción entre emociones auténticas y emociones sustitutivas. La emoción auténtica es la real, es la que yo siento justo al momento del evento, ¿vale? Es aquella descompensación fisiológica que genera un estímulo en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo pierdo a mi mascota en este momento, la emoción genuina, ¿cuál sería? Tristeza, ¿vale? Y si en este momento nos quedamos encerrados y no podemos salir, la emoción genuina tenderá a ser miedo, ¿vale? Pero lo que ocurre por normas sociales, por factores de personalidad y de crianza, es que muchos pacientes sustituyen las emociones auténticas. Suelo ver con mucha regularidad que las emociones que más se sustituyen son la rabia, el miedo y la tristeza, ¿vale? ¿Y por qué se sustituyen? Se sustituyen por otro tipo de comportamientos, otro tipo de emociones. Caso puntual, un paciente que me decía, tengo ganas de llorar, lo tengo acá como un nudo en la garganta y no consigo llorar. Y me decía, pero realmente yo lo que estoy es enfadado. Él continuamente decía que la situación lo tenía enfadado. Registrando o analizando un poco su historia vital, me comentaba que esto de llorar era fatal en su casa, que la debilidad era considerada como un defecto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando somos niños nos movemos mucho por el refuerzo positivo, porque aún no tenemos consolidado nuestro pensamiento abstracto, todavía nuestro cerebro está en proceso de formación, con lo cual sustituimos emociones auténticas por emociones que creemos que el entorno acepta mejor. También me ocurre, o actualmente llevo a una chica que con el tema de la rabia no hay forma de que esta chica admita que tiene rabia. No, bueno, intenta justificar a otros, no lo hizo con esta intención. Un perfil que me atrevo a decir un poco sumiso, ¿no? Todo el punto de estoy enfadada, me he sentido ofendida, esto no lo dice. Y tiene que ver
con que para ella el enfado o la rabia hace mención a personas con poca tolerancia. Incluso ha llegado a decirme que las personas que se enfadan, ellas las asocia con personas como malas, ¿vale? Esto es muy básico para un adulto, ¿no? Decir, las asocia con personas malas. Y cuando tú le cuestionas, ella te dice, cognitivamente sé que sentir rabia no es malo, pero como me he prohibido sentirla durante tantos años, no sé cómo expresarla. Entonces es bien importante que tengamos presentes las emociones auténticas y sustitutivas para el abordaje en inteligencia emocional. ¿Qué tal? Y bueno, ahora, antes de adentrarnos en el caso, os voy a comentar un poco algunas estrategias. Muchas de estas estrategias son conocidas por vosotros, pero un poco os dará una idea de qué utilizo yo en sesión. El lenguaje emocional, sobre todo para la habilidad número 1 de percepción emocional, que el paciente haga un listado de emociones. Cuando tú le propones la tarea, el paciente se queda así un poco descolocado, ¿no? Pero el poder asociar la alegría con algunas otras palabras, como bienestar, como satisfacción, esto realmente es muy, muy llamativo para ellos. Cuando se dan cuenta que su lenguaje emocional es mínimo, realmente el hecho de ellos poder hacer una investigación les provee de más recursos dialécticos. Yo también tiendo a hacer mucho, los chicos que han estado en el módulo de clase lo habrán experimentado. Siempre, o casi siempre, suelo pedirle al paciente que se defina y que luego, a posteriori, le pida a personas de su entorno, de diferentes entornos, o el laboral, o el relacional, o el familiar, que le definan, ¿vale? Puede ser una descripción narrativa o pueden ser adjetivos, ¿vale? Y le llamamos el espejo porque a veces nos encontramos con que lo que el paciente dice de sí mismo es bastante diferente a lo que la gente dice. Y esto es, aunque parezca muy simple, es altamente revelador. De hecho, hay pacientes que se resisten un poco cuando hay la descripción o cuando leen la descripción, dicen, no, pero esto mi madre lo ha dicho por... Yo no suelo cuestionar, yo dejo que la autocaracterización esté allí, le pregunto al paciente cómo se ha sentido, pero no intento cuestionarle, porque creo que el camino de saber quién soy es un camino al que hay que darle su timing, ¿vale? Nos guardamos esa autocaracterización y luego de algunas sesiones, y luego de algunas sesiones, ¿te ayudo? Perdón, vale. Vale, vuelvo. Me quedé en que hago la autocaracterización y la descripción de otras personas, me la guardo y pasadas unas sesiones vuelvo a sacar esa autocaracterización. Las barreras suelen ser menores a medida que vamos haciendo el tratamiento. Suele haber menos resistencia a aceptar quizá algún rasgo o alguna descripción con la que inicialmente no estábamos de acuerdo. El diario emocional es fundamental para mí y no es un diario en donde relato lo que me ha pasado día a día. Vuelvo y repito, el paciente llega a sesión y ese primer día, cuando yo le hago el encuadre y le explico cómo trabajo, cuánto duran las visitas, le digo, para la siguiente sesión, un cuaderno. Es fundamental porque sabemos que mucha de la información que escuchamos o mucho de lo que vemos, luego por efecto de la memoria a corto plazo se diluye, ¿vale? O por efecto de interferencias vitales se diluye, con lo cual cuando lo tenemos por escrito podemos acceder a esa información. El listado de fortalezas y debilidades es bastante importante también cuando hay temas de autoestima. Sobre todo, va muy acompañado, esta actividad va muy acompañada de la autocaracterización. Me he encontrado con autocaracterizaciones totalmente negativas y no hay casi elementos positivos en esa autocaracterización. Con lo cual, muchas veces el paciente que está
muy resistente a ver en sí mismo lo positivo, yo lo que suelo hacer es un listado de adjetivos y que el paciente lo lea y pueda identificarse o no con estos adjetivos. Son complementarios, ¿vale? De hecho, el listado de fortalezas y debilidades y el lenguaje emocional son las actividades iniciales. La actividad del espejo yo la hago a posteriori, una vez que el paciente ya tiene más información emocional, ¿vale? El tema de enfocarse, el foco atencional es muy importante porque a veces el paciente llega a consulta y lo quiere resolver todo, absolutamente todo. Entonces, para generar una estructura y para organizar un poco a esa cabeza que está sobresaturada, nos enfocamos en aquello que es más urgente de resolver y la urgencia viene determinada por la importancia que el paciente le da a cada uno de sus eventos vitales. Yo utilizo mucho las palabras importante, urgente y aplazable, ¿vale? Importante, urgente y aplazable. ¿Por qué? Porque nos permite reducir de forma significativa el foco atencional y redirigirlo hacia lo que realmente es importante. ¿Vale? Cuéntame. Aplazable. ¿El qué? Esto. El tercero. La tercero, aplazable. Todo lo que es... Uy. Gracias. Perfecto. Urgente es aquello que si no lo ejecuto o no lo resuelvo tendrá una consecuencia significativa en mí. Importante es aquello que me interesa, pero tengo un margen de tiempo para resolverlo. Y aplazable es aquello que es opcional, que me gustaría, pero que no es algo vital e importante para mi bienestar. La distracción está muy poco valorada, ¿vale? Y si bien es cierto que hay pacientes que dicen, no, es que esto de distraerme es evadir el conflicto. No, el conflicto se debe abordar, pero no debemos estar continuamente rumiando sobre el conflicto, ¿vale? De excesos pecamos todos. Lo que trato de decir es que para el tema emocional, a veces tomar distancia y hacer alguna actividad más lúdica o más mundana nos permite experimentar mucho las sensaciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, el ocio y la distracción curiosamente potencian a la identificación emocional. Por eso digo que no están del todo valorados. La pregunta del milagro yo ya la hago cuando el proceso terapéutico está más avanzado, ¿vale? Y básicamente la pregunta que se formula es, si tuvieras una hada madrina o un mago al que le pudieras solicitar qué eliminar de tu vida y con qué quedarte de tu vida, ¿qué me dirías? De alguna manera colocas al paciente en una situación de fantasía, de mundo quizá ideal, pero quitando las barreras y las limitaciones, el paciente muchas veces te dice, oye, a mí lo que me gustaría en una situación ideal es esto. Cogemos lo que al paciente le gustaría y a partir de las oportunidades y las amenazas que puedan haber, dirigimos la conducta. El pensamiento alternativo, que también es llamado la estrella. El pensamiento alternativo es implica contemplar todos los escenarios posibles y todas las alternativas de solución de un problema. Muchas veces nos enfocamos en la primera alternativa que llega a nuestra mente y de alguna manera por sesgo lo que hacemos es elegir a esa primera alternativa, ¿no? Si fue la primera que me vino es porque es la mejor. No, momento, vamos a detenernos, vamos a explorar y como mínimo, desde mi preferencia son 5 alternativas, pero como mínimo yo le pido al paciente 2 o 3 en un primer momento, ¿vale? Pensemos en escenarios, pensemos en consecuencias, pensemos en oportunidades. ¿Qué está dirigiendo mi conducta? ¿El miedo o la oportunidad y el deseo? Esto es bien importante. El diálogo con el niño interior.
más que dialogar con el niño interior, la pregunta que yo tiendo a formular ante una situación conflictiva es: ¿qué le dirías tú a la, por ejemplo, si la paciente se llama Ana, ¿qué le dirías tú a la Ana de 8 años? ¿No? Se nos hace más sencillo cuidar, proyectar y sugerirle a otros que sugerirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos vemos continuamente a nosotros mismos. Vivimos a través del reflejo de otros. Por tanto, se nos hace más fácil identificarnos con los otros que con nosotros mismos. Porque estamos en una situación de desconocimiento, ¿vale? Por ello es tan importante el trabajo interior. Entonces, el diálogo con el niño interior lo que te permite es tener una conducta de autocuidado contigo mismo. ¿Qué le dirías? Imaginemos, persona que no se alimenta, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que se siente físicamente mal, que siente que no entra dentro de los cánones. Y esta paciente se llama, me lo invento, Ana. Ana, ¿qué le dirías a esa niña que se siente mal, que no come? Directamente veis cómo el consejo o cómo lo que le dice el adulto al niño es mucho más reconfortante que lo que el adulto se dice a sí mismo, ¿vale? Esto también tiene que ver con que estamos más sensibilizados o vemos más vulnerables y más frágiles a los niños. Entonces, somos mucho más duros, más intransigentes con el adulto que con el niño. Por tanto, es una pregunta que en muchos casos funciona. La técnica del semáforo. La técnica del semáforo, os vais a reír, pero realmente yo cuando me gradué, recuerdo que estaba haciendo prácticas en un cole y me dijeron: ¿te apetecería quedarte? Le digo, pues sí. Y me tocó trabajar con adolescentes. Para aquel momento tenía 21 años y claro, los adolescentes tenían 18, 17, 18, ¿vale? La técnica del semáforo la utilizábamos sobre todo con pacientes, como tú bien has comentado, Eva, con pacientes impulsivos. Que el prototipo de perfil de personalidad quizás un poco más, entiéndase cuando digo antisocial, ¿vale? Entonces, la luz roja señala el parar. La luz amarilla o el color amarillo va muy asociado con respira, reflexiona, y la luz verde con el actuar. Para, respira y actúa. Y si bien es cierto que es una técnica mucho más utilizada en adolescentes, yo he comprobado que en adultos, de hecho llevo un paciente actualmente de 63 años con el que estoy trabajando en la técnica del semáforo, porque esto de parar él no lo contempla. ¿Cómo que parar? No, parar no. Si yo estoy iracundo, pues yo le tengo que decir a mi mujer lo iracundo que estoy. Entonces, mezclo un poco la técnica del semáforo con la siguiente, que vosotros seguramente conocéis, que es el tiempo fuera, que también se aplica con adolescentes, ¿no? Cuando paras, ese parar a veces no es suficiente y lo adecuado es retirarte. No es el tiempo fuera habitual de que me quedo en la esquina tantos minutos. No, es me alejo de la situación, conflicto, y estoy un tiempo prudencial. Por ejemplo, con este paciente de 63 años, hemos conseguido que él a los 30 minutos suele rebajar y poder dialogar, ¿vale? Entonces, son técnicas sobre todo de control conductual, ¿vale? La técnica del sándwich es una técnica que realmente se utiliza a nivel de psicología empresarial para reforzar positivamente a las personas, a los trabajadores, y poder introducir algún aspecto negativo que el trabajador debe trabajar. Yo lo que he hecho humildemente ha sido reestructurar la técnica. De hecho, la he reestructurado porque las empresas han visto que funciona y en la parte clínica hemos tomado la técnica y lo que hacemos es plantear una resolución del conflicto en 3 pasos. El hecho, el cómo me siento y la propuesta. Os explico. Siempre que hay un conflicto, es importantísimo
iniciarlo con el hecho que me ha disgustado. Si yo inicio un conflicto con cómo me he sentido, lo que yo siento es subjetivo y lo que el otro siente también. El hecho tiende a ser objetivo. Pero no solo yo relato el hecho que me ha disgustado, sino que también hablo de cómo me siento, siempre en primera persona. Es que tú dijiste, es que tú me hiciste, es que tú... Se elimina en esta técnica. Siempre hablo de yo me he sentido, yo he pensado, yo he percibido. Yo me responsabilizo de mis sensaciones y de mis emociones, ¿vale? Y el otro, de alguna manera, decidirá si empatiza o no con ellas. De hecho, está comprobado que cuando yo hablo en primera persona, el otro baja las defensas y me escucha mucho más que si yo ataco. Es bastante lógico porque somos seres biológicos y tenemos una conducta de autodefensa que es meramente natural. Si yo voy a atacar, el otro se va a defender. No hay mucho más aquí. Por último, solemos hablar de un problema, pero no proponemos la solución o lo que nos gustaría. Siempre nos quedamos un poco cortos en este sentido, o cojos. Cuando yo planteo el problema y cómo me siento, es fundamental señalarle al interlocutor lo que me gustaría que sucediera la siguiente vez. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Imaginaos, Eva, aprovecho a Eva o a Tony que han estado en clase, me permito dar el ejemplo con vosotros. Imaginaos que me encuentro con Eva en la calle y nos conocemos mutuamente, pero Eva no me saluda, sino que baja la mirada y sigue, ¿vale? Probablemente, para resolver esta situación, lo que haría sería, cuando vuelvo a ver a Eva, comentarle: oye, Eva, te he visto el otro día por Paseo de Gracia y vi que no me saludaste, me sentí muy mal, me hacía mucha ilusión saludarte, pero no sé si a ti te generaba incomodidad, me gustaría que la siguiente vez que nos viéramos pues fuese todo con naturalidad. Yo le estoy diciendo a la persona lo que me ha molestado, yo estoy partiendo del hecho, pero yo solamente hablo de cómo me siento yo. En ningún momento le he dicho: es que eres una borde, es que no saludas, es que eres una maleducada. En ningún momento he hecho estos señalamientos. Como consecuencia, la persona recibe o tiende a recibir con mayor facilidad la información. ¿Vale? Y bueno, la comunicación constructiva. Si bien es cierto que se habla de comunicación asertiva, que básicamente es lo que promueve la técnica del sándwich, la comunicación asertiva, yo siempre le hablo a mis pacientes de construir. A partir de este problema vamos a construir, porque destruir es muy fácil. Construir un edificio te puede llevar muchos meses. Destruirlo te puede llevar segundos. Entonces, siempre utilizo esa metáfora de cómo construimos la resolución a este conflicto, ¿vale? Y la comunicación constructiva tiende a basarse precisamente en esto, en intentar entender al otro, que al final es asertividad, que el otro me entienda y a partir de allí construir una estrategia alternativa. Yo lo utilizo sobre todo en la terapia de pareja, ¿vale? Muy bien. Vamos al caso, que es lo que más me interesa, ¿vale? Muchos de vosotros, los que os habéis incorporado más tarde, por favor, levantad la mano para que podáis tener el caso. Os debo comentar o añadir que la segunda hoja que os he entregado es una bibliografía, una hoja de bibliografía que he querido compartir con vosotros, ¿vale? Bibliografía que me parece útil compartir, ¿vale? Falta esto. Muy bien, voy a necesitar... ¿Quién falta por la hoja de bibliografías? Muy bien. Ay, pobre. Muy bien. Voy a necesitar 2 voluntarios. No te he dado la del caso. La necesitas. Voy a necesitar 2 voluntarios para leer el caso. Yo lo que he intentado hacer en el caso, porque os debo decir que yo apunto mucho. Yo, como terapeuta, apunto mucho en las visitas, ¿vale?
de toda la vida, hay terapeutas que apuntan palabras claves. Yo suelo apuntar mucho porque realmente se me da bastante bien la parte de motora con la parte visual. El escribir y el apuntar hace que yo encaje bastante el caso. Entonces, yo he intentado sintetizar las sesiones, no te si ha a salido esto muy se le bien, puede llamar sintetizar, ¿vale? Con lo cual necesitaré, ¿qué preferís? ¿Que lo lea yo o preferís alguno de vosotros salir voluntariamente a leer el caso? Que lo lea yo. Yo si quieres empiezo, pero no voy a salir. Lo leo desde aquí y me van a oír perfectamente. Muy bien, Eva. Vamos a iniciar la lectura del caso, ¿vale? Adelante, cuando quieras. Caso CC. Edad 40 años. Sexo masculino. Estado civil divorciado. Número de hijos 2. Uno de 6 años y el otro de 4 años. CC es un hombre de 40 años, divorciado hace 1 año y medio y con 2 hijos varones, de 6 y 4 años respectivamente. Asiste a consulta hace 1 mes. Trabaja como comercial en banca y lleva una vida muy estructurada. Despierta sobre las 5 para ir al gimnasio. A las 7:30 marcha a su trabajo, en donde está hasta las 18 horas y luego va a recoger a sus hijos a la tienda de su exmujer, se los lleva a casa, les ducha, cena con ellos, juega y luego los lleva a casa de la madre. Todo esto de lunes a jueves. El viernes, cuando les recoge, los niños se quedan a dormir en su casa y pasan todo el sábado con él. Por la noche los regresa a casa de su madre, quien se encarga de ellos los domingos. CC se define como una buena persona, muy reservado, con cierto nivel de inseguridad en sí mismo, amante de la rutina, a quien le gusta llevar el control de las situaciones y vivir de realidades y no de sueños. Muy disciplinado y voluntarioso. Siente devoción por sus hijos y considera que tiene facilidad para adaptarse a los cambios e ilusionarse con pequeñas cosas de la vida, pero que tiene la manía de evitar discusiones y prefiere vivir las tristezas a solas. Me las bebo yo solo. Proviene de una familia de clase media, donde la madre no pudo trabajar por una incapacidad en la mano y el padre se dedicaba a distribuir rajolas por toda la región valenciana. Tiene una hermana 1 año menor que él. Sin embargo, dice que le trata como si él fuese el hermano menor. Comenta que su madre le crió a él y a su hermana y que su padre trabajaba mucho, por lo que le veía muy poco. Un evento que relata con ternura es cuando su padre dejó de llevarle los veranos en camión mientras trabajaba, ya que tenía miedo de que él cogiera el gustillo a la vía y no estudiara. También dice que muchas veces se avergüenza de cómo el padre trata a la madre, alzándole la voz y ejerciendo un rol un tanto machista y de antaño. Su hermana le define como un hombre noble, de buen corazón, muy familiar, con una actitud un tanto inflexible en cuanto a las rutinas y los temas que para él son importantes, los hijos por ejemplo, con dificultades para expresar sus sentimientos y compartir sus malestares y preocupaciones. Señala que en 3 ocasiones CC le ha llamado para preguntar si estará siendo buen padre, ya que solo eso le atormenta e incluso teme que los niños dejen de quererle y prefieran a su madre y la actual pareja de ella. Cabe destacar que de pequeño recibió burlas por parte de algunos compañeros de clase, bien sea por la timidez, al ser tan callado o el tener acné muy fuerte durante su adolescencia. Esto conllevó a que se retrajera un poco. Sin embargo, en bachillerato pegó un cambio a nivel mental y empezó a percibir que algunas chicas le miraban, que era de los pocos del pueblo que tenía metas y quería ir a la universidad, que cuando se proponía algo lo conseguía. Se fue a estudiar la carrera de Económicas a Madrid e hizo Erasmus en Italia. Allí empezó a tener sus primeras relaciones de pareja y a ver un mundo más allá de su pueblo. De todas, antes de su mujer, la relación más significativa fue con una chica asturiana que estudiaba con él en Madrid y con la que tuvo una relación de 3 años. La llevó varias veces a casa y una vez se graduaron y él volvió a Valencia, le propuso irse a vivir juntos en su pueblo. La chica le dijo que no tenía claro vivir en un pueblo y menos encima de la casa de sus padres. CC comenta que aún hoy día no entiende por qué dilató el vínculo 1 año más si veía que ella no tenía nada claro irse al pueblo con él. Cuando comenta el evento no hace referencia a cómo lo pasó ni si se vio muy afectado por la ruptura. Y ahora que siga otro, porque me estoy quedando sin... Vale, sigo yo, o quien quiera, vale. Voy yo. A los 8 meses de la ruptura, conoció en una feria y por amigos en común a su exmujer, quien es 1 año mayor que él, y con la que estuvo de novio 1 año y casado durante 8 años. Cuando se conocieron, su exmujer estaba viviendo en Londres y estaba casada con un chico extranjero. CC notó que había interés mutuo, pero le dijo claramente a su exmujer que tenía que aclarar su situación y luego podrían iniciar una relación de pareja.
La chica fue a Londres, se separó y volvió a su pueblo natal, que está a 20 minutos del pueblo de Sese. El paciente comenta que desde un primer momento tuvo claro que estaba muy bien con su ex y a los 5 meses de relación se mudó a casa de ella. Al año de relación se casaron. Al segundo año de matrimonio tuvieron a su primer hijo. Se comenta que hasta que el primer hijo cumplió 3 años, la cosa iba bien. Sin embargo, estando ella embarazada del segundo hijo, la cosa se torció. Ella empezó a pasar muchas horas en la tienda familiar, esta mujer tiene una joyería, llegaba muy tarde a casa, se quedaba a dormir en la habitación de su hijo mayor y rehuía al contacto físico con él. Sese se engordó unos 10 kilos y empezó a asistir a eventos sociales únicamente acompañado de sus hijos. Luego, percibió que la mujer estaba muchas horas en el ordenador y un día pilló una conversación de chat con un chico argentino de 28 años. Sese le preguntó a su mujer qué pasaba y ella le dijo que no estaba clara de lo que sentía por él. Le pidió irse de viaje sola para reflexionar. Se fue y al volver la cosa parecía ir mejor, pero a los pocos días volvió a su comportamiento habitual. Sese se marchó de casa de su exmujer a un piso que poco a poco fue reformando en su pueblo natal. Allí vive en la actualidad. Al principio de su separación, a inicios del año 2017, Sese se refugió en la rutina y en sus hijos para lidiar con el divorcio. No fue sino 3 meses después que su ex trajo al chico argentino a casa durante una temporada y Sese experimentó un bajón de ánimo importante. Aquí vemos cómo la tristeza se manifiesta de forma dilatada, Vale. No entendía qué había hecho mal, ni en qué había fallado. Su exmujer nunca se lo había dicho y él consideraba que ya estaba a destiempo para preguntarlo. Refugiado en su autocuidado, sobre todo el tema de autoimagen, chicos, porque este hombre empezó a hacer dieta, a ir al gimnasio cada día y todavía mantiene esta rutina, ¿vale? Entonces, refugiado en su autocuidado, en el apoyo de su familia, el deporte y los amigos, en verano decide realizar un viaje a Grecia y empieza a levantar cabeza, como dice él, mejorando su estado de ánimo y dándose la oportunidad de enrollarse con otras chicas de nuevo. Su idea era vivir el momento y pasárselo bien. No obstante, hace 6 meses conoce a una chica que reside en Madrid y la conoce en la boda de un amigo. Pese a que en la boda él afirma haber mostrado una actitud ambivalente porque se comportó de una forma pasota, pero luego estuvo toda la fiesta bailando con esta chica. Comenta que la chica le hizo gracia porque se mantuvo agradable pese al trato que tuvo él con ella. A posteriori se agregaron por Instagram, estuvieron un mes hablando y luego la chica le fue a ver a su pueblo. Se comenta que desde el primer momento se sintió muy cómodo con ella y entraron en una rueda de escribirse a diario, llamarse por las noches. Confiesa que gracias a esto recuperó la sonrisa y se planteó dejarse llevar por la ilusión que sentía. Luego de subir y bajar unas cuantas veces, 3 veces, porque es muy obsesivo, luego de subir y bajar 3 veces a verse, se le propuso a la chica pasar Reyes con la familia de él, ya que ella estaría sola ese día. La chica le dijo que lo veía muy precipitado y que habría que pensárselo muy bien, sobre todo por el tema de los niños, que ambos consideran material sensible, lo llaman así, material sensible. Pese a ello, la chica acabó pasando Reyes con él y con su familia. Allí se vio que congeniaron al instante con esta persona, los hijos con esta persona, y eso le relajó y le generó alegría. Ella le dio un feedback positivo respecto a cómo se había sentido en su familia, pero le dijo que lo notó especialmente ansioso cuando las cosas no salían como él esperaba. También le dijo que tenía que ser menos aprensivo y dejar que las cosas fluyeran. Cabe destacar que esta chica tiene 31 años y hace pocos meses dejó una relación de pareja de 4 años. Esta chica se había marchado hacía 1 año de casa de su exnovio, ¿vale? Se marchó hace 1 año de casa de su exnovio porque la cosa no iba bien, pero ella seguía en la relación de pareja. Y hace pocos meses, me comenta el paciente que hace unos 4 meses, el exnovio le dice a esta chica, ya no puedo más, ¿vale? El ex de esta chica le dijo que no podía aceptar migajas y tolerar que ella nunca tuviese tiempo para él.
ya que el trabajo de esta mujer es su prioridad. La chica es médico, ¿vale? Hace guardias los fines de semana y trabaja por su cuenta realizando consultas a domicilio. Eso para tener un sueldo digno, es lo que comenta el paciente. Le ha comentado a CC que la relación de pareja anterior terminó por su culpa y que realmente su exnovio es un hombre cabal y completo, que muchas veces tiene bajones en los que duda de si tomó una buena decisión al irse de su casa. De hecho, siente que el trabajo le distanció de su exnovio y que no supieron sobrepasar la crisis. Hace 2 meses se celebra el cumpleaños de esta chica y CC y ella pasan un fin de semana que él describe como perfecto. No obstante, los días posteriores, CC se muestra distante, no se comunicaba de igual forma con esta persona e incluso le llega a decir que se baja del tren porque no llevaba bien la distancia, que se sentía que la relación con ella era complicada puesto que no sabía cuánto tiempo iba a tener que esperar para poder tener un vínculo real y que ya no estaba en edad de estar viendo cómo van las cosas. 2 semanas después le escribe por WhatsApp a la chica diciendo que la echaba de menos y que no se sentía mejor estando sin ella. Se vuelven a ver, no se habla del tema porque el paciente señala que deben aprovechar los buenos momentos. La chica siente continuamente que él evita hablar de temas complicados y se lo refleja con regularidad. Se comenta que cada vez más se imagina un futuro con esta chica, incluso como ella es más joven y no ha tenido hijos, a él le haría ilusión poder tener descendencia con ella. A veces le ha compartido estos deseos y si bien la chica no se niega y hace broma ante los comentarios, otras veces se muestra muy cauta y le llama un poco a poner los pies en la tierra. Le manifiesta dudas porque ella no se ve viviendo en un pueblo, le da temor a adentrarse en una relación con una persona que tiene hijos y tener que adaptar su vida a él, porque evidentemente él tiene 2 hijos, no va a ser él el que se mueva de ciudad, sino ella, ¿vale? Ella dice que le da temor dejar todo lo que ha construido en Madrid justamente ahora que parece que todo empieza a dar frutos. Considera que es una apuesta muy alta por un vínculo que apenas empieza y en donde se ven de forma esporádica. Ellos se ven una vez al mes, no se ven más, ¿vale? La chica considera que tendrían que tener más roce y más contacto para poder realmente valorar si podrían tener una relación de pareja a largo plazo. Se comenta que si bien le agradece la honestidad a esta chica, estas 2 últimas semanas a este chico le vi esta semana, y me comentó en la última sesión que estas 2 últimas semanas la chica ha estado distante y él la ha sentido lejana. Estos altos y bajos a él le hacen mucho daño, porque pasa de imaginarse un futuro con ella a pensar que se despedirá en cualquier momento. Se lo ha manifestado y ella le ha dicho que lo entiende y que él es plenamente de decidir qué hacer, que ella no puede prometerle cosas que no saben si ocurrirán o no. De momento, la decisión de él, el último día de consulta, fue esta. De momento decido no montar pollos ni enfadarme, sino observar cómo se comporta ella. Yo le he dejado muy claro que ella ha de tomar decisiones y que a él le gustaría que ella le hable claro. Él le dijo a la chica que si en algún momento lo tenían que dejar, él prefería que ella se ahorrara el viaje o que él se lo ahorrara, que lo prefería hacer por WhatsApp porque verle a él le generaba mayor dolor. Entonces, finalmente, él dice que vale, esto es muy importante, chicos. Cuando él le dice a ella que si ella pretende dejar la relación, se ahorre el viaje, le añade lo siguiente. Le dice: yo me siento afortunado con mi vida, tengo muchas razones para ser feliz. Y si un divorcio de 8 años y con 2 hijos en medio no me mató, esto tampoco. Estaré triste, pero tengo mi rutina y mis niños que me hacen feliz. Esto fue lo que le dijo a ella, ¿vale? Debido a que ella estaba distante. Esto es una síntesis del caso. Yo ahora os comento en líneas generales porque yo le decidí pasar a él un test de personalidad, el test de PAI, ¿vale? El test de PAI de 344 ítems, que si lo queréis mirar, echar un vistazo, lo tenéis en el Colegio de Psicólogos. ¿Por qué le decido pasar yo un test? No porque yo considere que tenga
patología. Pero sí que es cierto que es un perfil que cuando llega a consulta, no llega a consulta por él mismo. Realmente quien le sugiere ir al psicólogo es su hermana. Y su hermana le sugiere venir conmigo porque yo atendí a una amiga de la hermana. Vamos, ¿vale? Y él dice, pues nada, como realmente estoy un poco desesperado, voy a probar. Pero llega muy escéptico y me dice, claro, yo vengo de económicas, soy como muy estructurado y claro, a mí esto de hablar y esto de que me vengáis aquí a decir cómo soy y lo que tengo que mejorar, a mí me cuesta, ¿vale? Tiene una imagen como muy pulida, ¿no? Es muy cuidado, muy cuidado físicamente y en un primer contacto parece distante, pero cuando le ves en sesión y relaja, realmente nos encontramos con otro tipo de perfil que ya discutiremos. Entonces, claro, él me llega a consulta un poco con esta resistencia y yo escucho el motivo de consulta y le digo, mira, te voy a hacer un test, que si bien es cierto que en psicología no hablamos de una ciencia exacta, pues yo voy a manifestarte lo que muestra el test. Entonces, le manifiesto lo que muestra el test y como vosotros sabéis, hay una impresión positiva, con lo cual la interpretación del test no es viable, ¿vale? La validez del test queda cuestionada porque hay una elevada deseabilidad social. No obstante, el puntaje que hay en deseabilidad social hace que la interpretación que yo haga no sea exacta, pero me permite interpretarlo, ¿vale? Es decir, las puntuaciones mayores de 70 invalidan el test. Pero este sujeto obtuvo una puntuación de 62, ¿vale? Yo interpreto, pero interpreto con mucha cautela, ¿vale? Y cuando devuelvo el resultado, lo devuelvo con mucha cautela. Lo interesante es que cuando devuelvo el resultado ocurre algo que me da mucha información. Fijaros que las escalas clínicas entran dentro de la norma. Todo aquello que está dentro del color gris oscuro entra dentro de la norma. Si miráis a nivel clínico, no hay nada. De hecho, es que a nivel clínico y patológico no hay nada. Pero mirar el rechazo al tratamiento. No está abierto al tratamiento. Y mirar las subescalas clínicas. Mirar el obsesivo compulsivo que está fuera del gris oscuro y mirar el estrés postraumático, que luego lo hablamos, y el hacer referencia al divorcio como evento traumático también está un poquito fuera. Y por último, mirar acá el egocentrismo. El egocentrismo también está fuera del gris oscuro. ¿Por qué os muestro esto? Porque cuando yo hago la devolución, le dejo muy claramente a él, le dejo muy claro esto, que la validez del test no es del todo elevada debido a que contestó de forma inconsciente para obtener una valoración positiva o dar una buena imagen. Cuando le digo esto dice, yo no he mentido. Lo primero que me dice es, yo no he mentido, de forma defensiva. Y le aclaro, no estoy diciendo que hayas mentido, le estoy comentando que lo que ha ocurrido es que has contestado desde una imagen correcta y eso puede pasar a muchos. Se relaja. Cuando le digo que es obsesivo no se enfada, ¿eh? Me dice que es verdad, que tiene rasgos obsesivos. Cuando le hablo del estrés postraumático, sí que es cierto que se le quebranta la voz y me dice, hombre, me he divorciado hace no tanto, lleva 1 año y medio divorciado. Pero cuando le hablo del egocentrismo, salta y me dice, ¿qué me estás insinuando? ¿Que tengo un lado oscuro? Es decir, que soy egocéntrico, obsesivo, que estoy traumado. Esta es su expresión. Cuando él me dice esto, le digo, a ver, ¿qué entiendes tú por egocéntrico? Me imagino que ya sabéis por dónde voy. La descripción que me hace él de egocéntrico es la descripción de un narcisista. No es lo mismo egocentrismo
que narcisismo. Y allí empieza el proceso de psicoeducación. El narcisismo implica una conducta a partir de la cual yo me siento superior al otro y hago un esfuerzo por minimizar al otro, porque mi autoestima depende de esto, de resaltar. Y el fin justifica los medios. El egocentrismo es una conducta más inmadura y hace referencia a que yo creo que mi modo de ver el mundo es el que es. Y me cuesta aceptar lo que me dicen otros. Cuando le explico esto, dice, claro, así sí. Me hace esta expresión de claro, así sí. ¿Quién va a saber qué es mejor para mí que yo mismo? Yo soy el que estoy dentro de mí. Y yo sé qué es lo mejor para mí. Entonces, rebaja un poco, dejamos de lado el test y nos vamos entonces nosotros a la interpretación del caso, chicos. ¿Qué notáis en este paciente? Ya os he dado como una idea general. Llega a consulta, realmente se lo sugiere la hermana, él no cree mucho en esto. La devolución, que es una devolución muy cauta, porque de hecho yo le hago una devolución muy sutil, le hago énfasis en que no es del todo válido el test. ¿Qué notáis en esta persona? Sobre todo a nivel de detección de emociones. ¿Consideráis que detecta sus emociones? No, siempre está evitando el conflicto. ¿Pero las detecta o no las detecta? Esto es muy importante. Una cosa es, detecto, percibo y etiqueto mis emociones, y otra cosa es, no las exteriorizo, no las integro. ¿Qué pensáis? Que sí las detecta, pero no las detecta correctamente. ¿Que no las etiqueta correctamente? Sí, que Vale. no sabe, con lo de la última sesión, la manera que le dice, prefiero no verte, tal. Entonces, sabe que estará mal, pero no acaba de modular correctamente. Sí, hay una detección emocional. Él acaba percibiendo que no se encuentra bien, pero es una detección emocional muy superflua. El vocabulario emocional de él no es muy amplio y él tiende a hablar mucho a nivel gestual. Hace mucho el gesto de, ¿vale? O, de hecho, en la última sesión me dijo, no quiero hablar más de este tema que me pone malo. Quiero hablar de que dentro de un mes volveré a ver a esta chica. Claro, está evitando. Sabe que algo no acaba de ir bien, pero está evitando. Con lo cual, con esta persona hay que empezar con la habilidad básica número 1. Hay que darle más lenguaje emocional. Y además de darle más lenguaje emocional, ¿qué notáis? Hay algo muy significativo con la tristeza. Es que para él las emociones las etiqueta muy en positivo o negativo. Entonces, para él las emociones que están desbordadas, ¿Sí? él las minimiza completamente y las exterioriza de manera equivocada. Bien, hay algo que él ha reflejado con total claridad. Él ha dicho, y lo pongo entre comillas, él ha dicho que las tristezas se las bebe solo. Y le dice, en el último párrafo, le dice a la chica con la que está quedando, le dice que si le va a dejar, que le deje por WhatsApp, que él, esto de verse a la cara y de llorar, que no quiere verla llorar y que no quiere llorar él. Aquí hay una dificultad para manifestar la tristeza, pero una dificultad significativa para manifestar la tristeza. ¿Creéis que asocia la tristeza con debilidad? ¿O creéis que el tema de la tristeza, de no mostrarla, protege un poco esa imagen que tiene de chico fuerte? Control, ¿no? Lo segundo, ¿verdad? No es que él asocie tristeza con debilidad. El tema es que él se ha construido una imagen, como bien os dije, muy cuidada, muy pulida, porque es una persona altamente insegura, es muy inseguro. De hecho, el tema de ir al gimnasio, el tema de cuidarse, si bien es cierto que él dice que es por salud, también él reconoce que hay un punto de poder mirarse al espejo y sentirse medianamente bien.
Recordad que este chico en su infancia no tenía muchos amigos, él se define como solitario y señala que le afectó mucho cuando lo dejaron de lado porque era muy callado y porque sufrió de mucho acné cuando era adolescente. Bien, ¿creéis o notáis algo con los vínculos de pareja? ¿Qué notáis con los vínculos de pareja? Se casa rápida, conoce a una chica, se casa rápida, se va a vivir con ella a los 5 meses, se casa con ella, tiene 2 hijos, la chica luego parece cambiarlo por otro, él argumenta que ella nunca le da una explicación, que él le dice que ha pasado y que ella no se lo explica. Otra vez vemos cómo no hay una comprensión emocional. Este hombre todavía no sabe por qué lo han dejado. ¿Creéis que ha superado su divorcio? ¿Creéis que está preparado para iniciar una relación? Yo creo que no lo ha afrontado el divorcio. Lo dice muy claro, se refugia en la rutina y en los hijos y solamente se enfrenta porque se ve obligado cuando su ex tiene otra pareja. Y la trae a casa. Y ahí tiene que no puede negarlo. Para él ha sido un golpe muy, muy elevado al ego el hecho de que la persona que ella trae a casa es la persona con la que él la pilla chateando. Con lo cual, él se da cuenta que ella, estando con él, hablaba con esta persona y que a los pocos meses de la separación ella trae a esta persona a casa. Y a él le duele mucho que los niños tengan que convivir con esta persona. No señala que tenga problemas con la persona, porque los niños hablan bien de la nueva pareja de la madre, pero a él le parece ofensivo, le da rabia. Entonces yo le he preguntado que si él tiene resentimiento y él me dice que no. Dice, yo resentimiento no, yo ignoro todo lo que me da rabia y sigo con mi vida. Hay una conducta continua de evitación emocional. Lo curioso es que a nivel laboral no evita, es confrontativo, comercial, banca, va a saco, va a vender, pero a nivel emocional evita todo aquello que le pueda generar incomodidad. ¿Qué ocurre? Conoce a esta chica, es una chica más joven que él, añadido a eso no vive en su misma ciudad, pero a mí me da la sensación de que la chica tiene un manejo emocional elevado. Yo veo que me da la sensación, porque ella es la que todo el rato está frenar, no te puedo prometer, ella frena y él vuelve a repetir ese patrón de lanzarse rápidamente a una relación de pareja. ¿Vale? ¿Qué tenemos que regular aquí? Aquí tenemos que trabajar, sí o sí, aumentar todo lo que tiene que ver con el vocabulario emocional. Este hombre tiene que aprender a percibir lo que siente, tiene que aceptar las tristezas, tiene que aceptar la rabia, porque es muy correcto. Es lo que decías de las emociones auténticas y sustitutivas, ¿no? Bien. Que ha cambiado emociones auténticas por emociones sustitutivas porque ha suprimido la tristeza y la rabia, ¿no? Bien, por el pasotismo, ¿no? Vale. Lo que ha hecho del pasotismo, ¿no? Y pasotismo, bueno, y tiene un punto también que parece como distante y borde. Exacto. Este punto de distante y borde. ¿Qué más notáis? Hay que trabajar esto, hay que trabajar detección emocional. ¿Creéis que pensamiento y emociones van en consonancia? No. Es un tío, yo le veo, no digo un nivel intelectual superior, pero veo que razona bastante bien. ¿Creéis que pensamiento y emoción van de la mano? No. ¿Tú crees que no? ¿Por qué? ¿Dónde lo ves? Bueno, más que todo yo veo, ¿no? Que al ser inseguro habría que trabajar también en la autovaloración, ¿no? Después también autorreconocimiento. Y por otro lado, que él busca un refugio, o sea, una pareja
para sentirse protegido. ¿Vosotros creéis que busca pareja? Es válido lo que has dicho, es una hipótesis. ¿Creéis realmente? Porque hay algo que me llama la atención de esta persona y es que pasa un periodo de tiempo importante, pasa 1 año y medio sin una relación real, ¿eh? Es decir, que no podríamos decir que hay, al menos de forma visible, una dependencia. Pareciera que no, porque el hombre pasa un periodo de tiempo significativo, 1 año y medio, solo, se enrolla con personas, pero nada más. ¿Qué creéis que está pasando con esta persona, con esta chica que llega a su vida? A mí me parece que hay un poco de norma social también de tener que estar con alguien, ¿no? Llega un momento que dice, ya no tengo edad para estar... ¿no? Ya no Ahora tengo edad para que estar esperando, formalizarlo. ¿Y qué sensación os da de este vínculo que él inicia y que va como un poco a saco con el vínculo? Que como es difícil Sí. también le motiva, ¿no? Porque ¿Creéis cuando que tiene- conoció, porque su mujer estaba con otro, no sé dónde, ¿no? Ah, no, esta es la de Su Londres. mujer estaba casada, Estaba con le otro, ¿no? conoce a él y se divorcia Exacto. para irse con él. O sea, no sé, a lo mejor le motiva lo que no puede conseguir, ¿no? Y su exnovia, con la que duró 3 La otra, años, sí. él se muda a su Exacto. pueblo natal de nuevo y ella se queda estudiando en Madrid. Sí, sí, no sé. ¿Qué os parece este vínculo? El actual. ¿Creéis que repite patrón? ¿Creéis que es un vínculo genuino? ¿Creéis que realmente puede estar interesado por esta persona? ¿Creéis que sustituye algo? ¿Cómo lo veis? Como recuperar la primer pareja que no tuvo, ¿no? ¿Cómo? La primer pareja que no tuvo, como la refleja en ella para que ella sí que venga. Yo sí os debo decir algo. A mí me da la sensación, y ojo, solo le he visto 4 veces. Sí, 5. A mí me da la sensación de que ha estado con chicas, pero que esta chica tiene, como has comentado allá atrás, tiene un nivel emocional y una forma de llevar las situaciones que a él lo ha atraído, porque justamente ella calma aquel desbordamiento emocional que tiene él. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que le genera, la chica le genera mucha tranquilidad, pero la relación con la chica y lo que implica esta relación le genera ansiedad. La persona le provee tranquilidad, bienestar, pero la forma de lidiar con el vínculo es altamente ansiosa. Curiosamente, él pasa un fin de semana estupendo con ella, en el cumpleaños de ella, y de repente termina ese fin de semana y él se aparta de ella. Miedo. Hay miedo. Y no se lo comunica. Está 2 semanas sin hablarle a la chica. La chica le pregunta, ¿qué te pasa? Dímelo, vamos a hablarlo, y no se lo informa. Y a las 2 semanas aparece y le dice, estoy mal sin ti, no llevo bien la distancia, pero quiero continuar contigo. Bloqueo absoluto de las emociones. A nivel de gestión y de comunicación emocional, tenemos a un analfabeta, por decirlo de una forma contundente. No está comunicando lo que siente. ¿Qué ocurre con la chica? Cuando le pregunto a él qué le dijo la chica le dijo que esas 2 semanas para ella habían sido muy significativas porque él la deja en incertidumbre. Y si ya el vínculo es un vínculo difícil, el verle a él actuar así, a ella la tiró un poco para atrás. ¿Vale? También es cierto que esta chica acaba de terminar. Me da la sensación de que no estaba bien con la expareja, pero no cortó el vínculo con la expareja, sino hasta hace poco. Entonces creo que ella también tiene que digerir el vínculo de ruptura. ¿Vale? ¿Qué he trabajado yo con él? Si os fijáis, el párrafo número 3 es la autodefinición que él hace de sí mismo, ¿vale? Yo a él le he pedido que se autodefina y luego, si veis, en el párrafo 6, su hermana le define, esta es la descripción que hace la hermana de él. ¿Vale? ¿Veis que hay similitud entre su definición y la definición que hace la hermana de él? ¿Veis similitud? ¿Sí? ¿Veis alguna diferencia?
La hermana manifiesta pero, que tiene dificultades para expresar los sentimientos y compartir los malestares y preocupaciones. Ella lo ve muy claro. Él ahí habla de control de las situaciones. Fijaos que ella no habla de perfil obsesivo, él no habla de obsesividad, nada, él no habla de obsesividad, ella sí, ella habla de que él es rígido y él dice que se adapta muy bien a los cambios. ¿Lo veis? Él tiene la sensación de que como ha sobrepasado un divorcio, y un divorcio es algo muy duro, él tiene la sensación de que él se adapta a los cambios y restringe el tema de ser flexible al divorcio. Y el divorcio es una situación que él no eligió, le tocó vivir. Por tanto, decir que es flexible es bastante precipitado. Además que tampoco lo supera, ¿no? No tiene superado la etapa del divorcio. Vale, ¿qué creéis que le falta? Bueno, reconocer de que se ha dado esa ruptura, ¿no? Y también las causas que también él ha tenido que conllevar, ¿no? Le falta entender por qué mi mujer me deja. Y él dice que está a destiempo. Y él pretende que ella sea la que le diga a él. El trabajo intrapersonal le cuesta un montón. Le cuesta muchísimo explorar por qué me ha dejado, qué he podido hacer yo. Con lo cual va a este nuevo vínculo con miedo. Porque cuando la chica se aleja, él directamente le dice, si me vas a dejar, él ya asume que ella le va a dejar. Ni siquiera explora qué te pasa, cómo te sientes. No, él directamente asume que ella le va a dejar. Pero también aceptar emocionalmente que la han dejado, ¿no? Porque con esto que tiene el sentimiento con el otro, a lo mejor aún no lo ha... Lo tiene como muy vulnerable, muy frágil. Sí, no sé, si él emocionalmente tampoco lo hace. Tiene mucho miedo. De ser rechazado. Tiene mucho miedo a ser rechazado y prefiere que le rechacen desde la distancia. Prefiere casi provocar el rechazo. ¿Cómo? Que prefiere provocar el rechazo. Claro, con su actitud, provoca el rechazo. porque directamente le ha dicho, si me vas a dejar, déjame por WhatsApp. Y claro, la chica se queda un poco descolocada. ¿Qué opináis de que la chica le sea tan sincera y le diga que ella tiene dudas, que no se ve viviendo en un pueblo? ¿Qué opináis de esto? Que no se adapta a los esquemas de él, a los deseos de él. Vale, pero aún así continúa ella. Ella está mucho más ubicada, ¿no? Mucho más centrada en lo que quiere. Ella está mucho más centrada en lo que quiere. Vale. Le ha dicho a él claramente que se siente bien con él, que se siente bien con su familia, pero que no se ve en esa estructura. Pero ella tampoco toma una decisión de dejarlo. Yo creo que ella también está anestesiada. O sea, para él es que él tiene un patrón por escoger, a ver, desde el principio, como yo lo, más o menos. El papel de la mujer para él representa una amenaza. Inclusive desde su madre, desde su hermana. Lo que él dice, por ejemplo, es un año menor, sin embargo dice que la trata como si fuera mayor. O sea, así es. La percepción es que su hermana menor, lo hace sentir inferior, lo minimiza. Entonces, desde ahí, desde la casa, el papel femenino, no cuenta mucho de la madre, pero así su madre de pronto tenía la dificultad en la mano y no podía trabajar, pero quién sabe cómo era como madre. Si era de pronto muy dominante al lado del padre, no sé. Dice, reporta él que el padre era el del carácter, ¿no? La madre gestionaba la casa, pero el padre era el que daba portazo y se hacía lo que el padre decía. De hecho, argumenta que el padre era machista. Pero, más que una amenaza, el papel de la mujer es intimidante. El papel de la mujer para él, a él le intimida. Y le intimida por una razón fundamental, que es la razón de todo su problema. Hay una falta, suena cliché, de autoestima, de autovalía. Toda la raíz del conflicto y todo el punto de egocentrismo que tiene va aunado a que hay desde la infancia y adolescencia un problema de autovaloración.
¿vale? Que él ha intentado compensar trabajando mucho su imagen, trabajando en banca, ¿vale? Siendo con los hijos es increíble, porque cuando me cuenta lo que hace con los hijos, yo digo, ¿y en qué momento tienes tiempo para ti? Este hombre va de lunes a jueves a recoger a los hijos al cole, se los lleva a casa, les da la cena, los ducha, juega con ellos y se los entrega a la madre a las 10 de la noche a punto de dormir. El único día libre que este hombre tiene es el domingo y él ha decidido que sea así, porque él tiene miedo de que los hijos no lo quieran. Se está repitiendo un patrón de inseguridad y de miedo al abandono. Además, el padre era una figura ausente, estaba Claro. casi siempre Él fuera. confiesa lo que su padre no le diría. Él dice que el padre era más ausente, que la madre fue la que les crió, pero a mí me da la sensación de que la madre no era una figura emocional. La figura emocional era la hermana y la madre era la figura normativa, ¿vale? De allí tanta norma y tanta estructura, ¿vale? ¿Alguien ha alzado la mano? Dime, Jessica. Que, bueno, sumado a la parte del problema de autoestima, que no valida sus emociones y no se permite vivirlas o pasarlas. O sea, el duelo de que el divorcio, además de que para ser muy rígido, seguramente necesita un porqué y un para qué de todo. Y al no tenerlo de por qué lo han dejado, por qué entonces no logra superar la parte del divorcio a eso de que el golpe del ego de que lo dejaron por otro. Y la chica que le confronta de alguna manera con sus emociones, porque está muy clara con lo que quiere, le dice, y a él no le gusta, supongo que la parte de que alguien más vea y le confronte, y el verse como esta más o menos sabe lo que me pasa, o percibe lo que me pasa y me confronta con ello y no me gusta porque a mí me gusta pasarlo solo. Lo necesito A solo. él le da miedo dejar entrar mucho más a esta chica en el mundo interior, porque él me ha dicho que teme que ella le vea como es y que a ella no le guste. Porque él dice que realmente es una persona que se siente pequeñita manifestando una imagen potente. A nivel emocional, ¿creéis que le viene bien el vínculo con una persona que tiene mucho discurso emocional? Porque esta chica tiene mucho discurso emocional. ¿Creéis que sería útil? Al menos. Sí. Vale. Y a nivel de técnicas, ya para finalizar, ¿qué creéis que podría servir? Estamos en la parte del diario, estamos ampliando el lenguaje emocional, ya hemos hecho autocaracterización y espejo, es un hombre muy enfocado en sus objetivos, la relajación la estamos practicando porque le cuesta un montón lo siguiente. ¿Qué más creéis de las siguientes estrategias que podría funcionarle? Pensamiento alternativo, ¿no? Pero claro, quizás un poco difícil primero, ¿no? Ahí. O sea, ahora no. Ahora no es el momento, ¿no? Como tiene tanta devoción por sus hijos, yo le hice esta pregunta el otro día. ¿Qué le dirías al CC de los 12 o los 15 años? Porque realmente él manifiesta que todos sus problemas de autoestima se originan en la adolescencia. Yo le dejé esta pregunta. Cuando yo le dejé esta pregunta, se quedó un poco así como descolocado y me dijo que probablemente le iba a costar contestarla. Yo le dije que lo intentara, ¿vale? He de decir que cuando habla de sus hijos y de que tiene miedo de que sus hijos dejen de quererle, llora. Son los únicos o el único tema en sesión que le hace llorar. Y cuando llora es un llanto muy rápido y muy escondido. Le avergüenza llorar. Tener en cuenta algo, aunque el padre ha sido una figura ausente, es el referente masculino. Y es una figura que tiende a ser muy de antaño, dice él, muy dominante. Esto... Los hombres muy dominantes. Ahí. Sí. Y también la parte, él menciona muy rápido, pero lo menciona, que una de las cosas que le generó fue cuando su papá lo dejó de llevar, que le... Lo vivió como un rechazo, sí, lo dejó de llevar para que no...
Él lo vivió como un rechazo en su infancia y luego de muchos años, esto el padre lo hace cuando él es adolescente, que está transitando por las burlas por el problema de acné. Y el padre no es sino hasta que él se va a estudiar a Madrid, que un día lo coge y le dice, ya él dentro de la universidad, que era lo que el padre quería, el padre le dice, ¿sabes por qué no te llevaba más? Por esto. Claro, pero él pasó prácticamente 6 años de su vida pensando que el padre le rechazaba. ¿Qué pasa con la madre? La madre es la figura disciplinaria estructurada y de allí proviene un poco el tema obsesivo. La madre, por la limitación que tenía en la mano, realmente lo pasó muy mal porque es una mujer activa y que quería trabajar. Por tanto, se buscaba de todo y más para hacer en casa. Y curiosamente él tiene una vida súper multitasking, súper estructurada. Y la hermana es esa parte femenina que me cuida, ¿vale? Pero que a la vez me intimida un poco porque no siento que me dé mi lugar, sino que me siento más pequeñito, ¿vale? El siguiente paso a trabajar con él, sin lugar a duda, es empezar a dialogar con sus emociones y a incorporarlas como parte de sus pensamientos. Podemos decir que estamos entre la fase 2 y la fase 3 del modelo de inteligencia emocional que os he explicado al principio. ¿Vale? ¿Cómo va a acabar esto? No sabría qué deciros. Dime. Una pregunta. Con este paciente, ¿qué objetivos te marcas? Él realmente llega a consulta porque la hermana le deriva, ¿vale? Y cuando yo le pregunto que por qué está allí, él me dice que porque está sobrepasado y no sabe cómo lidiar con la situación que tiene actualmente. Objetivo emocional de su parte, si lo ves, es ambiguo. Yo, a partir de todo lo que él me comenta, le devuelvo el tema de la dificultad para gestionar la tristeza, el tema de la dificultad para gestionar, por ejemplo, manifestar la rabia, y nos marcamos los objetivos de percepción, por eso él accede a tener el diario emocional, de detección y percepción emocional. Nos marcamos los 4 pasos o las 4 fases que he dicho al inicio. Detectar la emoción, comprenderla, incorporarla a mi experiencia y regular. Él ahora me ha pedido en la última sesión, porque me dice que tiene a veces el impulso de escribir, cuando ve que ella no le escribe mucho, que tiene el impulso de escribirle y decirle, vale, si no lo tienes claro lo dejamos. Entonces, la conducta de regulación emocional la estamos utilizando mucho. Él tiende, cuando tiene estos impulsos, hacemos un poco de reestructuración cognitiva. ¿Qué razones reales te ha dado ella? ¿Vale? ¿Por qué piensas que te va a dejar cuando directamente te ha dicho que no te quiere dejar? Entonces, un poco vamos trabajando lo emocional con lo cognitivo. Como os dije, yo no me separo de la vertiente cognitivo-conductual, pero sí que es cierto que creo que es importantísimo y fundamental, más allá de decirle que tiene un montón de distorsiones cognitivas, decirle que tiene que aprender a procesar emocionalmente. Tiene una carencia emocional bestial. ¿Vale? No sé si, porque el tiempo se nos va, no sé si tenéis dudas, preguntas. De todas formas, yo os voy a dejar mi correo de ISEP por si me queréis hacer alguna pregunta o consultar algo, lo que sea, yo lo que pueda os contestaré, ¿vale? O compartir información sobre bibliografía, lo que queráis, ¿vale? Una pena que sea tan breve, pero básicamente es esto. ¿Se lee, chicos? Sí. Es mpereira@isepclinic.es. ¿Vale? Si no tenéis preguntas, por hoy os dejo. ¿Vale? Muchas gracias.